Hola, es una bendición traer nuevamente un mensaje para tu vida y tu casa. Esperamos sea de bendición. El tema es... Identidad como hijo de Dios. ¿Qué identidad tienes actualmente? La identidad como hijos de Dios nos hace estar firmes y convencidos que solo en Él tenemos nuestra salvación y que nada nos debe mover a pesar de la presión social, amistades o relaciones familiares e inclusive en la iglesia. En Efesios 4:24 dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Es por ello que con nuestro testimonio debemos mostrarnos distintos, no por orgullo, sino para dar a conocer el amor de Dios en nuestro diario vivir. ¿Tienes claro qué es tener una identidad como hijo de Dios? En el libro de Romanos 6, verso 6 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Este versículo nos afirma que ya somos limpios y no debemos contaminarnos más del pecado. Y algunos dirán: ¿cómo hago esto? Si tengo que estar todos los días relacionándome con personas que quizás aún no han sido libres de pecado. Específicamente, esto nos sirve para brillar más. ¿Y cómo brillamos más? Con la luz de Cristo en nuestra vida, ya que eso nos permite ser ejemplo y testimonio de que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que vivimos una identidad bien marcada como hijos de Dios. En 2 de Corintios 5:17 dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Hace cuánto tiempo eres firme con tu identidad en Dios? Como testimonio te queremos compartir. Nosotros crecimos con principios cristianos, yendo a una iglesia desde niños y participando en muchas actividades que hacían desarrollarnos cada vez más como cristianos. Y ya crecidos en nuestra adolescencia, nos distrajeron cosas que desviaron nuestra atención hacia Dios. Eso significaba que no teníamos clara cuál era nuestra identidad en Él. Ya estando casados con mi esposa, sabíamos que Dios en su infinita misericordia había predestinado nuestro matrimonio. Pero aún así seguíamos con una identidad no tan clara de lo que éramos en Él y cuál era el propósito por el cual Dios nos había unido. Esto mismo hacía que solo fuéramos a la iglesia muchas veces solo para que nos vieran que allí estábamos. Pero mejor si no nos tomaban en cuenta, porque la misma frialdad espiritual provocaba una falta de compromiso. Llegábamos tarde y nos íbamos antes de que terminaran de hacer la oración final, porque mejor si no saludábamos a nadie, porque eso pasa cuando no tenemos una identidad clara como hijos de Dios. No queremos ni saludar a los demás, no nos interesamos en los demás, porque no recordamos que ellos son nuestros hermanos en la fe y que tenemos que amarlos como el Señor nos manda. En fin, eso nos pasaba a nosotros y aparentemente todo estaba bien, pero nos daba igual si asistíamos o no a la iglesia. Incluso algunas veces nos quedamos en casa por ver televisión o por ir a pasear. Creíamos que por orar unos minutos en casa, eso era suficiente, todo estaba bien, pero no queríamos compromisos en la iglesia. Y Dios en su misericordia, dándonos tiempo de reaccionar. Pero muchas veces como humanos esperamos llegar a procesos difíciles para entender. Y eso nos pasó a nosotros hace 7 años atrás. Era un día como todos y de repente de la nada nos vino un proceso muy fuerte en el que lloramos, pero también pudimos ver a Dios obrando en nuestro favor, levantando de muerte a vida, y fue allí donde entendimos que era Dios quien llamaba nuestra atención, diciéndonos que cuando hay propósito para nuestra vida, nadie podrá estorbarlo, pero que tenemos que definirnos bien en lo que somos, no solo en apariencia,
sino ser personas transparentes dentro y fuera de una iglesia. Dios llamó nuestra atención y después de eso nos ubicó y nos activó en el llamado que tiene para nosotros, cambiando de esa manera nuestro carácter y las cosas que nos tenían acomodados y nos distraían de Dios. Y ahora podemos decir que hemos creado una identidad como hijos de Dios, viviendo en su voluntad y misericordia. Estamos claros que venga lo que venga, tenemos que seguir amándolo y sirviéndolo. Ni siquiera imaginamos una vida alejada de Dios. Hoy deseamos estar en su casa, anhelamos levantar la mano y decir en lo que pueda servirte, Señor. Y por sobre todas las cosas, ese proceso nos ayudó a darle no solo el primer lugar, sino el control total y señorío de nuestra vida. No es que ya seamos perfectos, pero tratamos día con día agradar a nuestro Dios y permitir que Él siga perfeccionando nuestra vida, recordando lo que dice en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No esperes que llegue algo fuerte a tu vida para que te marque a una identidad con Él. Empieza desde ya a definirte y perseverar en la fe, y así hacer los cambios necesarios en tu mente y en tu corazón para que sea reflejado en todo lo que haces en tu diario vivir. Te dejamos este último versículo en Efesios 2:10 que dice: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios te bendiga y esperamos que puedas seguir influyendo a más personas con tu testimonio como hijo de Dios. Y con una verdadera identidad en Él.